Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, bienvenidos a nuestro especial del viernes. Bueno, ya llevo dos bienvenidos. Y bienvenidos en tercer lugar a una, podríamos llamarlo una serie que vamos a llevar a cabo cada viernes y durante varias semanas acerca de un tema que muchos y muchas de ustedes han venido pidiendo. Bueno, me dicen, me escriben algunos, sobre todo al privado mío de Instagram. También en redes, en otro tipo de redes, lo escriben pues de tal manera que sea visible para todos. Y eso me alegra, siempre me alegra pues sus iniciativas, me alegra también pues el cual estén ahí aportando. Dicen, bueno, y nosotros los solteros, ¿cuándo va a tocar un tema para nosotros? Muchas también están diciendo lo mismo. Bueno, y un tema específico para nosotros. Bueno, yo sé que pues todos y todas las solteras están siguiendo los programas, que claro, obviamente, pues que son para todos nosotros también, como todos los espacios que abordamos, bien sea en Teoterapia y Meditación, en Abre los Cielos, bueno, en fin. Pero queremos algo para nosotros. Bueno, vamos a complacerlos. Bienvenidos entonces a toda esta temática, a toda esta serie. Soltería. Bueno, esto es para todos solteros y solteras. Por cierto, en una semana exactamente, pues hablando de solteros y solteras, vamos a darle inicio a nuestro Congreso de Solteros. Quiero pedirles que no se lo pierdan. La temática de nuestro congreso el fin de semana, dentro de 8 días, viernes, sábado y domingo de la siguiente semana. ¿Ideales o irreales? Bueno, ¿de qué se trata? Pues bueno, no se lo pierda. ¿Ideales o irreales? Vamos a una temática, soltería siglo XXI. Bueno, quiero adelantarles algo. Aquí vamos a abordar acerca de lo que es el ser soltero, pero también vamos a abordar temas que muchos y muchas también quieren saber, que seguramente nadie se los dice. Lo vamos a abordar aquí. Ustedes saben que los viernes estamos abordando temáticas un poco diferentes también, solo para solteros y solteras. Temática que tiene que ver también con, por ejemplo, con noviazgo, cómo prepararme eventualmente para una primera cita que puedo tener, qué decir, qué no decir, qué evitar, qué no evitar. Luego hablaremos acerca de todo lo que comprende pues noviazgo también. Bueno, obviamente que yo sé aquellos pasos que solamente pues algunos de ustedes han comprendido dentro de lo que se comparte en el ICT. Algunos de ustedes seguramente pues, son nuevos aquí en nuestra programación. Bueno, espero que inviten también a otros solteros y solteras, porque esto va a ser una temática que vamos a abordar de una manera muy amplia. Entonces vamos a abordar todos los temas, pero vamos a ir despacio. Despacio para abordar el mayor número de temas que sea posible. Cómo prepararnos para el matrimonio. Bueno, algunos temas que son importantes. También hay un programa que va a requerir que los padres estén, los papás de jóvenes solteros o de, pues digamos, de aquellos papás que tengan hijos, que ya están pensando en todo eso, que tengan una hija. Hay momentos donde requiero que vaya, que esté presente el papá, que tenga una hija también. Vamos a ser muy prácticos en todo esto. ¿Qué significa vivir como un hombre, bueno, como una persona, quiero decir, soltera en el mundo de hoy? Algunas personas son solteras a los 20, a los 40, otros a los 60. Algunos son solteros por elección, otros por circunstancias que no son deseadas. Algunos siempre han vivido o siempre han sido solteros, al menos hasta la fecha de hoy usted es soltero, sea la edad que usted tenga, 20, 30, 50, no importa. Otros vuelven a ser solteros después del divorcio,
o de la muerte del cónyuge. ¿Cómo nos da la palabra de Dios una visión para vivir solteros? Pues para la gloria de Dios, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Recordemos Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Ahora, miremos esto desde el punto de vista de la soltería. Usted me dice, bueno, ¿y qué tiene que ver este versículo con la soltería? Lo más fundamental que dice la Biblia sobre la soltería de un hombre es que no es lo más fundamental de él. Para empezar, ¿qué quiero decir con todo esto? Todo hombre, sea soltero o casado, está hecho a la imagen de Dios. Ahí está la primera mención del hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen. Luego dice, varón y hembra los creó, de la parte final. Bueno, imagen de Dios lo creó, decía antes. Por lo tanto, la dignidad de una persona, de un hombre, no está condicionada por la soltería o por el matrimonio. Ojo con esto. Nuestro valor no se basa en nuestro estado civil, sino en el estado nuestro de la creación. Y esto lo deducimos fácilmente de Génesis 1:27. ¿No se han dado cuenta que a veces hay versículos que vemos algo hoy, algo distinto no, algo adicional, no diferente necesariamente, en un año o 20 años después? Y este pasaje es nuestro pasaje, pues nuestro primer pasaje de la soltería. Bueno, seguramente algunos dicen, Jimmy, ese término a veces como, ay, este término de soltería no me gusta. Hablémoslo libremente. Aquí estamos para hablar sin tapujos, libremente, y para relajarnos mientras aquí disfrutamos de lo que nos dice la palabra de Dios y lo que estamos aquí compartiendo. En ninguna parte esto se confirma más claramente que en el mismo Jesucristo, que nos muestra lo que significa verdaderamente, pues, qué es el hombre, desde el punto de vista humano. Nuestro Señor, Él vivió una vida perfecta. Una vida perfecta. Usando un término, como dice aquí la palabra de Dios, referente al hombre, lo aclaro, como imagen de Dios. Pero es que, ¿acaso no dice eso la palabra de Dios frente al Señor, que Él es la imagen del Dios invisible? Pablo nos comparte también acerca de eso. Vivió como, él tuvo una vida como la perfecta imagen de Dios. Y ustedes y yo fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Bueno, a imagen de Dios lo creó. Eso es lo que me dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda creación. Así me dice. Pero algo interesante es, y aquí vamos a ver algo claro, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y lo hizo soltero, por cierto. La vida de soltería, por tanto, no es en sí misma inferior a la vida del matrimonio, tampoco lo es superior. Nosotros no vemos nada de eso en Génesis 1:27. Ahora, es claro también que nuestro Señor honró el matrimonio y Él mantuvo siempre un alto estándar de fidelidad matrimonial. Y habló acerca de todo ello. En esto pues tenemos una referencia un poco amplia en Mateo 19. Ahí se la dio simplemente como referencia, porque vamos a hablar de la soltería. Sin embargo, también enseñó que el matrimonio pues no es un requisito para una vida que le agrada al Señor. No, no es requisito. Algunos pueden permanecer inclusive solteros por elección, otros pues hasta por necesidad de ser solteros. ¿Cómo así necesidad de ser solteros? Dice Mateo 19, 11 y 12. Aquí nuestro Señor hablando. Entonces Él les dijo, ante una pregunta, pues algo que le estaba compartiendo. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado.
refiriéndose a este punto. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que lo son por los hombres, que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, vamos a recibir esto. Recibámoslo de esa manera. Y aquí este término quiere decir, pues, solteros, solteros que se mantienen dentro de los parámetros de Dios, dentro de los parámetros santos de Dios, como solteros. Hay diferentes tipos, me dice aquí la palabra de Dios. Nacieron así, me lo dice el Señor. Son hechos así por los hombres, otros por causa del reino de los cielos, del reino de Dios. Esto vamos a ver esta parte también. Pablo me habla mucho acerca de ello. Entonces tenemos que recibir esto. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Pero no podemos tener de ninguna manera un paradigma o un esquema fijo frente a lo que representa, por ejemplo, el ser soltero. O inclusive el estar casado. El apóstol Pablo, el mismo Pablo que escribió Colosenses y que escribió varias cartas, pues escribió también las 2 cartas a los Corintios. Él dirigió su ministerio como un hombre soltero. Dice 2 Corintios 7:8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Soltero, quedarse como yo. Pasemos al capítulo 9, versículo 5 de esta 2 carta de Corintios, la misma. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, me dice ahí. No, yo tengo todo el derecho, dice Pablo, de hacerlo. Pero Pablo tomó una decisión frente a una elección. No, yo también tengo derecho. Yo tengo derecho de fijarme en una mujer. Claro, mire lo que aquí dice. Una hermana por mujer. Bueno, aquí Pablo también me entrega algo muy importante que vamos a hablar un poco más adelante en otro programa. Por cierto, falta un poco para llegar allá. A los hombres, a los solteros, ¿qué les dice? Pues, usted tiene ese derecho, claro que sí. Traiga para sí, no me dice a una mujer, dice una hermana por mujer. Menciona a la mujer, claro. Traigo una hermana. ¿Qué quiere decir? Pues una hermana en Cristo. Eso es lo que está hablando aquí. O sea, no mire para otro lado. Nosotros tenemos ese derecho. Entonces Pablo da por sentado que se entiende que, pues, que hay que poner los ojos, que hay que traer para sí, si así se toma la decisión, una hermana por mujer, hermana en Cristo. Y todos tenemos ese derecho, sí. ¿Usted tiene ese derecho? Claro que sí. Y muchos seguramente pueden tener ese anhelo. Muchas lo tienen. Muchos y muchas de ustedes me han confiado esta petición, inclusive a mí. Me llama la atención. Algunas dicen, líder, que mi petición es de oración y yo quiero casarme, yo quiero conocer a aquel hombre. Bueno, en fin, ahí lo van diciendo. Hombres me han dicho exactamente lo mismo. Es eso. Hay uno por ahí. Él sabe a qué me estoy refiriendo. Por supuesto, aquí no voy a hacer nada distinto, sino mencionar muy, muy gaseosamente, pero tengo que mencionarlo porque son casos reales que se nos están presentando. Con quien yo me comunico de diferentes maneras, a veces por mensaje, nos dejamos un audio aquí y allá. Vive en algún lado de aquí del planeta Tierra. Bueno, voy a dar una pista, vive aquí en América. Bueno, y otra pista, vive en Colombia. Otra pista, vive en el interior de Colombia. Otra pista, vive en el eje cafetero. Ya no les digo nada más para que no vayan hilando cosas. Es un hombre que lleva varios años en esta familia. Exitoso profesionalmente, talentoso también, le gusta cantar, talentoso, conoce muy bien esas cosas, tiene temor de Dios, no se ha casado.
Y eso es lo que me dice. Y yo anhelo una mujer para mí. Tiene todo el derecho de hacerlo. Bueno, para él también, para ti. No, ahí no menciona el nombre. Es este programa y yo sé que lo estás viendo en este momento, al igual que muchos. Él enseñó, nuestro Señor, que la soltería es un don. 1 Corintios 7 me dice en el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Bueno, el Señor ahí nos lo explicó ya en el pasaje que ya compartimos, pues de Mateo 19, 11 y 12. Ahora, Pablo, él ahí podemos decir que hace una apología, una defensa de la soltería, de su estado como soltero. Lo hace y no lo podemos obviar, claro. Obviamente que este contexto es mucho más amplio y lo vamos a ver en otros programas, pero aquí también. Aquí también vamos a ampliar un poco más esto de 1 Corintios capítulo 7. Ya sea soltero o casado, podemos recibir y aceptar nuestra situación de vida como un buen y sabio regalo de Dios. Ahora, entiéndase, Pablo de ninguna manera está atacando la vida matrimonial. También la defiende, naturalmente, y es el que me habla abiertamente. ¿Cómo es que un hombre ha de amar a una mujer, por ejemplo? Es el que me aborda este tema como el que más en la palabra de Dios. ¿Y qué acerca de la mujer hacia el varón? ¿Y qué acerca, ya me aborda el tema familia, de los hijos hacia los padres? Y también de los padres hacia los hijos. No. Si alguien defiende la familia como el que más, es Pablo. Y el matrimonio. Pero él hace una apología de lo que es el ser soltero. Y cuando se hace una apología o una defensa, no necesariamente significa atacar lo otro. Es que nuestra mentalidad bastante, como bastante parcializada, bastante mezquina, bastante necia, entonces lo asociamos lo uno con lo otro. La soltería también tiene unos beneficios que son únicos. Una ventaja es la ausencia de los desafíos del matrimonio. Ahora, nuevamente, aquí no estamos de manera alguna pues atacando el matrimonio o cuestionándolo, ni más faltaba. Solamente aquí algunas que son casadas, pues van a decir, pero pero a mí me dio muy bien el matrimonio. Nosotros, esta familia de la ICT, de la Cruzada Estudiantil, nuestra prioridad tiene que ver con la familia. Sin embargo, aquí vemos también que Pablo señala que los solteros, pues ellos van a salvarse los problemas, pues podríamos decir, mundanos y las ansiedades del matrimonio. 1 Corintios 7, ampliémoslo, versículo 28. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Dice así. Por el contrario, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Este es un pasaje que seguramente muchos líderes evitan. Abordémoslo, esto hace parte de la palabra de Dios, pero abordémoslo como tiene que ser, que es lo que me está diciendo aquí. Versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Miren que aquí me habla Pablo, ¿y qué tal? Me está hablando de aflicción, me está hablando de congoja. Que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Señor con mayúscula estamos hablando. A eso dedica su vida, dice. Versículo 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Sí? Hay cosas, seguramente. No, pero es que mi mujer, por el contrario, ¿cómo así que la asocio pues con las cosas del mundo? Bueno, sí, seguramente hay cosas que se necesitan, normales, pero a eso se refiere Pablo, sin necesidad de agredir o de cuestionar de ninguna manera, de cómo agradar a su mujer. Bueno, básicamente pues el hombre agrada a su mujer y cedemos ante la mujer en el sentido pues
quieres comer esto, quieres hacer esto, en fin, todas estas cosas. Quieren seguramente algunas cosas. Ay, yo quisiera este regalito. Ay, yo sueño con esta. Muchas más dicen, ay, yo sueño con esto. Ay, yo sueño con esto otro. Bueno, en fin. Algunas muy tiernamente nos escriben y nos dicen, papito Dios, te pido para que en esta Navidad me des esto. Y luego dicen en el WhatsApp, ay, mi amor, perdóname. Eso era para mí, para el Señor. ¿Y por qué ocasión te llegó a ti? Bueno, todo eso hace parte naturalmente también de la diversión dentro del matrimonio y de cosas que también son necesarias. Esas cositas, entre comillas, tonterías que también son necesarias y nos alegran el matrimonio. En cambio, me dice Pablo, la persona soltera está preocupada por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El soltero puede buscar la dedicación, la devoción al Señor sin impedimento alguno. Dice el versículo 35 de aquí de 2 Corintios 7. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. No tiene impedimento alguno. Ya. ¿Tengo que hacer esto? Listo, vamos a hacerlo. ¿Tengo que ir a un lugar? Listo, tengo que hacerlo. Sin impedimento os acerquéis al Señor. Jesús señaló de manera similar la elección legítima de algunos de permanecer solteros por el bien del reino de los cielos. ¿Recuerdan Mateo 19, versículo 12? Sí. Algunos han tomado esa decisión. Y esa decisión que nos dice el Señor ahí, nuestro Señor Jesucristo, pues hay que entenderla. Y la deben entender tanto los solteros como también los casados. El mayor beneficio para el hombre soltero es la posibilidad de una devoción totalmente resuelta a Cristo, pero también hacer la voluntad del Señor, o sea, a su misión eventualmente. Claro, el casado también hace la voluntad de Dios dentro de su casa, pero concretamente pues a la misión. Sin embargo, lo que hoy encontramos es pues que algunos solteros emplean la soltería para otras cosas, para otros temas. Y no ven, y yo diría que la mayoría de los solteros cristianos no entienden esto en su vida. Solamente usted ve como la soltería como algo pasajero en su vida, pero que anhela casarse. Bueno, disfrute de la soltería. Otros seguramente llevan ya varios años, otros seguramente han tomado decisión en su vida, como me dice aquí el Señor. Esta visión que es totalmente, podríamos decir, positiva a la soltería en el Nuevo Testamento, se explica por su lugar en la historia de la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el matrimonio es la norma y la soltería es rara. En el Nuevo Testamento, sin embargo, el matrimonio sigue siendo la norma, pero la soltería se considera especialmente beneficiosa. En el Nuevo Testamento, ¿no se han dado cuenta acerca de ello? Porque en el Nuevo Testamento tenemos a Cristo. En el Nuevo Testamento tenemos ya vida eterna. En el Nuevo Testamento algo interesante ocurre. En el Nuevo Testamento también, por medio de Cristo, comprendemos algo fundamental. Algo se realizará en la famosa bodas del Cordero. Bueno, pero ese es otro tema que me estoy adelantando aquí un poco, las bodas del Cordero. Eventualmente ustedes y yo vamos a participar de las bodas no como invitados, sino como actores de las bodas del Cordero. Como el novio, la novia, la esposa, el esposo. Cuando contraen las nupcias, sus nupcias, y cuando pues contraen matrimonio. Siguiendo la trayectoria hacia lo que comprende la nueva creación por medio de Cristo, los matrimonios aquí en esta tierra serán absorbidos por ese amor supremo. Ese amor supremo del Señor. Amor supremo que es lo que uno apunta dentro del matrimonio humano, pero que es perfeccionado por medio de Cristo, cuando yo me una a Él. Marcos 12:25 dice, porque cuando resuciten, dice aquí, de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Este tema también tenemos que abordarlo.
y no evitarlo como siempre se hace. Cuando resucitemos de los muertos, allá habrá matrimonio, habrá una sola boda, las bodas del Cordero. Pero ni se casarán ni se harán en casamiento, dice así. Este es un tema también que tenemos que seguirlo profundizando más y lo vamos a hacer. Este tema de Marcos 12, 25. Estamos hablando hoy pues, de nuestra temática, soltero siglo XXI. Lucas 20, 34 al 36, me habla algo parecido. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Bueno, este es un tema también. Aquí es nuestro tema introductorio, estamos mencionando varias cosas sin necesariamente profundizar mucho en algunas, en otras sí. Pero dicen, porque ya no pueden más morir. Bueno, vamos a ver eso a qué se refiere y por qué se relaciona todo esto al tema de no se harán al casamiento. Ahí me da la explicación. El matrimonio terrenal existe. También, o sea, hay varias razones, pero una de ellas es que me señala la unión final de Cristo con su iglesia. Y eso está por allá en el libro de Apocalipsis en el capítulo 19. Dado que la nueva creación ha irrumpido en el presente por medio de Cristo, ahora vivimos con una inclinación hacia el tiempo venidero. La orden original dada por Dios para nosotros fue la de multiplicarnos, de fructificar, de multiplicarnos, de llenar la tierra, de sojuzgarla. Todo esto lo vemos en Génesis 1:28. Fue la comisión, se nos comisionó eso. Pero por medio de Cristo se agrega, no se deroga, la comisión de multiplicar discípulos. Un pasaje insigne que conocemos que es Mateo 28, el 18 al 20. Y aquí les dejo algo como reflexión, aquí a los solteros. Se requiere matrimonio para el primero, pero no para el segundo. No se requiere matrimonio. Y aquí muchos dicen, pero es que para ser discípulos, para multiplicarlos, pues es mejor hacerlo casado. Y es así como un esquema que tenemos nosotros, que se ha establecido, lamentablemente. ¿Por qué? Ejemplos claros como los de nuestro Señor, ejemplos claros como los de Pablo. Incluso ahí menciona otro personaje, ahí también Pablo. Pero no se requiere para lo segundo. De hecho, los solteros pueden vivir ahora con una devoción decidida, sin impedimento, estratégica, consagrada totalmente a esa misión. Vamos a orar. Ahora, Señor, te entregamos a ti, Dios, te entregamos a ti todo nuestro ser, toda nuestra vida. Entrégale a Dios usted como soltero. Dígale, Señor, te entrego yo como hombre, como mujer, mi vida. Gracias, oh Dios, porque yo fui creado a imagen tuya. Dice ahí, varón y hembra los creó. A imagen tuya, Señor. Y tú me creaste soltero. Así lo hiciste con Adán. Y vinimos solteros a este mundo también. Dios. Pero la imagen, que ha sido creado a imagen tuya, que es restaurado esa imagen por medio de Cristo, Padre, no tiene nada que ver con mi estado de casado o de soltero. Pero mientras yo sea soltero, y bien sea que la elección de su vida sea ser soltero, o el ser soltero es una etapa importante en su vida. Importante porque para Dios lo es. Dígale al Señor, entiendo que, Señor, como soltero no tengo impedimento. Como soltero me puedo dedicar completamente a ti, a hacer tu voluntad aquí
el Señor es mi Dios. Totalmente. 24/7. Lo puedo hacer. Ahora, Señor y Dios, te pido que bendigas a cada soltero en este día y que bendigas sus vidas en todas las áreas de ella. Amén. Bueno, aquí hemos abordado ya nuestro tema introductorio, solteros siglo XXI. Vamos a seguir aquí abordando nuestro tema frente a todo lo que concierne la soltería. Dentro de 8 días, resignación o regalo. Que Dios los bendiga.